Dos cosas dice la Biblia con relación a los que pecan. Unos pecan siendo esclavos del pecado y otros habiendo nacido de nuevo y hechos hijos de Dios, que aunque siendo libertados del pecado, libran una batalla importante con el viejo hombre que queda viciado con los deseos engañosos. Efesios capítulo 4 versículo 22 dice: En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esto significa que por un largo tiempo, luego de haber creído, recibido a Cristo, nacido de nuevo o convertido, seguimos siendo seducidos y atraídos por la antigua vida y por los pecados que antes cometíamos. Aun habiendo conocido a Dios, los malos deseos no desaparecen de nosotros, pero sí dejan de gobernarnos, estando nosotros ahora en Cristo. Ahora no solo hay un viejo hombre, sino también un nuevo hombre que ama lo bueno, obedece a Dios y se deleita en guardar su palabra. Romanos capítulo 6 versículos 12 al 14 dice: No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Todo verdadero hijo de Dios experimenta dentro de sí una lucha entre el bien y el mal. Por un lado, nuestro viejo hombre, y por el otro lado, el Espíritu de Dios. El consejo de Dios es claro: escoge lo espiritual y déjate guiar por el Espíritu Santo, y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 17 dice: Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. La lucha es latente y el conflicto es real. Estamos bien y de repente aparecen los malos deseos, los recuerdos del pasado, y las tentaciones se posan cerca de nosotros, y en muchas de ellas caemos. Hay pecados que con facilidad decimos no, pero hay otros que con facilidad decimos sí. ¿Cuál es aquel pecado que aunque estemos en Dios nos es difícil de dejar o decirle no? ¿Cuál es aquella clase de pecados que más nos cuesta abandonar? A continuación mencionaré el pecado que generalmente tiene más fuerza en nosotros, el que más nos cuesta dejar, el que más nos es difícil y el que muchas veces sentimos que no podemos frente a él. También mencionaré 10 cosas que nos ayudarán a abandonarlo. El pecado que a la mayoría más les cuesta dejar es el pecado sexual. Dios sabe que esto es así y por eso con frecuencia lo menciona en su palabra y hace mucha advertencia frente a ello. Dentro del pecado sexual tenemos una gran variedad y la Biblia menciona los siguientes. Gálatas capítulo 5 menciona la fornicación, el adulterio, la inmundicia, la lascivia y orgías, siendo todas estas deseos y actividades sexuales desbordadas e ilícitas. Judas capítulo 1 versículo 7 menciona los vicios que son en contra de la naturaleza, al igual que Romanos capítulo 1 versículos 26 al 27. Mateo capítulo 5 versículo 28 menciona el mirar a una mujer para codiciarla. Primera a los Corintios capítulo 6 versículo 9 dice que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Efesios capítulo 5 versículo 5 dice que ningún fornicario e inmundo heredará el reino de Cristo. Hebreos capítulo 13 versículo 4 dice que al fornicario y al adúltero los juzgará Dios. Levítico capítulo 18 condena el incesto, el echarse con animales y otros pecados sexuales allí mencionados. El término griego para fornicación es muy amplio y abarca todo tipo de relaciones sexuales ilícitas y además el uso indebido de los órganos sexuales. Dentro de los pecados sexuales también debemos mencionar la pornografía, el cibersexo, que abarca todo tipo de interacción de carácter sexual mediante el Internet.
También el sexo telefónico, que consiste en mantener conversaciones inapropiadas sobre sexo o enviar mensajes explícitos por teléfono. También el sexting, que alude a la práctica de enviar imágenes eróticas o mensajes de claro contenido sexual a través de los dispositivos electrónicos. Si en tu vida pasada tuviste una sexualidad desordenada, desbordada y deliberada, lo más probable es que enfrentes continuas tentaciones de carácter sexual. El pecado sexual resulta en muchas ocasiones difícil de abandonar, ya que tiene que ver con el placer y la satisfacción de los deseos. Respondamos la siguiente pregunta: ¿por qué nos cuesta tanto abandonar los pecados sexuales? Una de las razones principales es porque no hemos aprendido de Dios en qué consiste la sexualidad. Aquel que creó la sexualidad también tiene derecho a establecer los límites de esta, y la Biblia